Amados, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones. Bendecido sábado ya, sí, porque ya bajó el sol, así que damos comienzo al Shabbat. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo maravilloso, ¿sí? Como siempre digo, soy un agradecido a nuestro Padre por el tiempo, por los días, por las horas que nos permite vivir, disfrutar, pero también aprovechar para aprender, para trabajar, ¿no? con todo aquello. Así que gracias a nuestro amado Padre. Amados, seguimos camino hacia Shavuot. Bueno, tendrían que ver los videos anteriores, ¿no? Para no tener que siempre repetir lo que ya venimos hablando, pero vamos hacia Shavuot, vamos hacia esa convocatoria, hacia esa cita que nuestro Padre Celestial determinó antes de la fundación del mundo. Inclusive lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14, donde él habla acerca de los tiempos, de las citas, de las convocatorias, a la cual él nos reúne, en la cual él nos enseña, en la cual él nos da mayor luz, mayor entendimiento, mayor discernimiento. Cada vez que yo asisto, cada vez que yo oigo su voz, escucho su voz y asisto, ¿sí? O sea, a ver, la palabra asisto tenemos que entender. Espero, tengo expectativa de ese día, de ese momento, acerca de que Él es el que me está congregando a mí, Él es el que me está llamando a mí. No soy yo llamándolo a que venga a mi reunión, sino que es Él llamando a los suyos, Él llamando a sus hijos, asistiendo a su presencia. ¿Y cómo se asiste? Se asiste simplemente teniendo expectativa por ese día. Diciendo, Señor, aquí estoy, tú determinaste que este día es una reunión especial. Aquí estoy, háblame, enséñame. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Trae sobre mi vida los procesos necesarios para que tú puedas llevar a cabo a través de mi vida aquel plan, aquel diseño que tú tienes para conmigo. Día 35 de la cuenta del Omer. Sabemos que estamos expectando el día 50, estos 49 días desde Pesaj hasta Pentecostés, o hasta Shavuot. Shavuot es la palabra original que se usa, la palabra hebrea, y esa referencia a Shavuot es semanas, ¿sí? La fiesta de las semanas. Nosotros lo hemos llamado Pentecostés, lo hemos llamado el día que el Espíritu Santo llegó, ¿sí? Vino, descendió sobre los 120, pero tiene un significado profético, tiene una proyección profética. Gente, hay algo muy, muy lindo, ¿no? Cuando vamos aprendiendo. Esposa mía, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Susana, buenas noches, también bendiciones para vos. Hay algo muy lindo, ¿no? Que lo escuché hace poquito y me gustó. Me gustó cómo se dijo, me gustó la presentación que se le dio. Zulma, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones para vos y para Silvi también. Un abrazo gigante. En Pesaj, Yeshua se da por nosotros. En Pesaj, Yeshua entrega su vida. En Pesaj, Yeshua se da a sí mismo como sacrificio. Él se da, Él se brinda, Él se da todo de sí por nosotros. Pero en Shavuot, miren qué importante, pero en Shavuot es el Ruach, el Espíritu Santo, que desciende sobre nuestras vidas para nosotros hacer. Para nosotros ser ahora testigos eficaces, ¿no? Del nuevo pacto. ¿Entienden? Entonces, en Pesaj Él se da.
En Shavuot yo me entrego, yo me postro, yo me presento delante de Él para recibir, obviamente, de Él. No voy a recibir el Espíritu Santo, ya lo tenemos. ¿Ah? ¿Qué recibimos en Shavuot? Y esto ya lo venimos hablando en los videos anteriores. En Shavuot, en la fiesta de las semanas, en Pentecostés, como lo hemos conocido, recibimos más luz, recibimos más entendimiento de su palabra, recibimos la correcta interpretación, obviamente todos, no, lamentablemente los que están en la búsqueda, los que están indagando, escudriñando, metiéndose en las profundidades de las Escrituras, para encontrar el espíritu de la palabra, para encontrar la intención de nuestro Padre Celestial en la palabra, ¿no? Entonces, Él arroja sobre nuestras vidas mayor luz para llevarnos a otra posición, para llevarnos a una posición de mayor entendimiento, de mayor conocimiento, de mayor revelación. Él nos revela aquello que estamos escudriñando, nos revela sus secretos, nos revela aquellas cosas que han estado guardadas y reservadas para este tiempo, a fin de que ese conocimiento, ese entendimiento y esa revelación venga a transformarnos, venga a llevarnos de una gloria menor a una gloria mayor, de llevarnos de una condición disminuida a una condición de esplendor, ¿no? Porque aquello que se nos es revelado, ¿sí? lo guardamos en nuestro ser. Lo guardamos en nuestro ser, pero con la intención no de dejarlo allí olvidado, sino con la intención de poner por obra aquello que Él me ha revelado. ¿Sí? Bueno, esa es nuestra expectativa para Shavuot. Comienza el 4 de junio a la tarde y dura o termina al otro día, el 5 de junio, a la caída del sol. ¿Sí? Así que Shavuot caería 4 y 5 de junio, de donde tenemos que estar pendientes, tenemos que estar con la expectativa correcta, de decir, Señor, enséñame, Señor, háblame, aquí estoy. Tú me congregaste, tú, Señor, determinaste este día, aquí estoy. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Haz conmigo aquello que ya determinaste antes de la fundación del mundo. Señor, no me opongo. Y gente, el Padre no va a esperar, escuchen esto, el Padre no va a esperar el 4 y el 5 de junio para poder revelarte algo. Claro que no. ¿Sí? En la expectativa que vamos teniendo y en la búsqueda que vamos teniendo, entonces nuestro Padre comienza a hablarnos, ¿sí? Comienza a enseñarnos, comienza ya, ¿sí? Y bueno, entonces Él nos va enseñando, Él nos va dando la correcta interpretación, que aquello en algún momento se torció, se malinterpretó, y por haberse torcido, malinterpretado, y después hemos hecho doctrinas de aquello, entonces el Padre viene a golpear, ¿no? Como si fuera con un martillo, ¿no? Él en el libro de Isaías, él dice que su palabra es como un martillo que rompe, que golpea la roca más dura y la desmenuza, ¿no? Entonces, es lo que hace Él con su palabra. Al enseñarnos, al revelarnos, nos confronta. Sí, obviamente, aquella revelación me confronta, porque de pronto yo pensaba otra cosa, de pronto yo creía otra cosa, pero de pronto ahora aquello que Él me revela viene a... ¡Ey! O sea, viene a romper, viene a deshacer, a tirar abajo mi estantería, ¿no? Vieron que cada uno tiene en su casa. Yo tengo aquí en el garaje, tengo estantes, ¿sí? Y tengo mis cosas acomodadas, ¿no? Cosita por cosita, todo tiene su lugar, ¿no? Sobre las estanterías. Pero de pronto Dios, cuando Él empieza a enseñarnos su palabra y Él nos revela aquello, es como si agarrara esa estantería y la tirara abajo, ¿no? Pero
pero para poner las cosas en su lugar, para poner las cosas en su debido orden, según su diseño, ¿entienden? Según su intención original, y no como yo he creído, no como me han enseñado, aunque muchas veces creemos bien y hemos aprendido bien algunas cosas. Hay otras que no, hay otras que tienen que ser, pero arrancadas de raíz. No se olviden que Él arranca y vuelve a plantar. Entonces, bueno, en esa búsqueda en la que estamos, en esa búsqueda constante, en ese escudriñar, en ese buscar, en ese querer conocer, en ese meterme profundo en sus profundidades, pero con la intención de que aquello que Él me revele yo pueda ponerlo por obra o pueda trabajar, me costará más, me costará menos, lo asimilaré más rápido, lo asimilaré más lento, ¿sí? Pero la intención de nuestro corazón debe ser: Señor, enséñame, háblame, para que yo pueda ir trabajando con aquello. Para que yo no me quede a donde estoy parado con este pensamiento, sino que, Señor, enséñame para que yo pueda trabajar mi pensamiento, para que yo pueda derribar esos argumentos que me están llevando por otro camino. Salmo 32:8, Él dice: te haré entender, te enseñaré el camino por el que tienes que andar. Y a mí me gusta mirarlo de esta manera. Y yo digo, si el Señor me tiene que enseñar el camino por el que tengo que andar, quiere decir que yo estoy caminando por otro camino. Estoy yendo para otro lado, ¿no? Entonces, Él tiene que enseñarme el camino correcto. Y después va a depender de mí, obviamente, que yo quiera transitar por ahí. ¿Cómo estás, mamá? Buenas noches, te quiero mucho más. Gracias por estar ahí. ¿Se entiende, gente? Te voy a enseñar el camino. La palabra no dice te voy a agarrar de los pelos y te voy a parar ahí y te voy a empujar. No dice eso. El Señor está diciendo: hey, te voy a enseñar el camino por el que tienes que andar, por el que debes andar. Pero no te puedo obligar. Te lo voy a mostrar. Y si estás de acuerdo conmigo, si te pones de acuerdo, si hay un común acuerdo conmigo, entonces vamos juntos. ¿Ah? ¿Entienden? Es un poquito el desglose, ¿no? del Salmo 32:8. Entonces, en ese Señor, enséñame, Señor, muéstrame, de pronto Dios empieza a enseñarnos ciertas cosas que nos ponen, no sé si decirlo, en una encrucijada. Pero hay una fotito que yo he publicado un par de veces, una fotito en Facebook, que está el hombre, ¿no? Que está el hombre parado y delante de él un camino con una bifurcación. Un camino que después se hacen dos caminos. Y él está paradito ahí y rascándose la cabeza, como, ¿para dónde voy? Bueno, y nosotros venimos por un camino. Lo que yo creo, lo que me han enseñado, todo eso se fue trabajando, ¿sí? Y se instaló en mí un modelo de pensamiento, se instaló en mí una idea, ¿sí? Un concepto. Y todas esas ideas, conceptos, enseñanzas, ¿sí? A través o con todo eso, yo tracé un camino. Entonces, voy por un camino. Que mis ideas, mis fortalezas mentales me hacen transitar por ahí. Pero de pronto, cuando el Señor te revela algo, te enseña algo, te muestra algo, te sentís así, ¿no? Y te rasca la cabeza porque de pronto estás viendo una bifurcación en el camino y estás viendo el camino por el que fuiste siempre y de pronto se abre otro camino y tenés que tomar una decisión. Tenemos que elegir qué hacemos, qué vamos a hacer. O sigo por donde voy, que de hecho yo creo que en la mayoría de nosotros no nos ha dado muy buen resultado.
Esto me gusta también pensarlo siempre y digo, hey, el camino que yo elegí no me ha conducido a ningún lado. A ningún lado. Entonces, de pronto el Señor me muestra otro camino. ¿Cómo estás, Nati? Buenas noches, bendiciones. El Señor me está mostrando otro camino. Y recuerden, Salmo 32:8, te voy a enseñar el camino por el que debes, por el que tienes, por el que tracé para ti. No hoy porque me lo estás pidiendo. No hoy porque de pronto, bueno, me llamaste, oraste, yo te quiero contestar y bueno, armé rápido un camino. No. Este es el camino por el que tienes que conducirte, el cual yo determiné, yo tracé mucho tiempo antes que existieras, ¿no? Entonces tengo un camino ya marcadito por el que siempre me fue mal y tengo el camino que el Señor me muestra por el que tengo que andar. Y delante de mí una gran decisión. Y gente, decisiones que... decisiones que nos van a confrontar conmigo mismo y decisiones que, a ver cómo lo digo esto, decisiones que van a hacer que amigos, conocidos o quien sea piense que estoy mal de la cabeza, que me he vuelto un religioso ya muy radical, o que agarre cualquier camino y me desvíe de la verdad. ¿Me entienden? Entonces, y esto me viene ahora, ¿no? Cuando el Señor dice, ¿qué rey es el que sale a la batalla si no evalúa primero lo que tiene? O cómo vas a construir, ¿no? Se lo estoy parafraseando porque no me acuerdo bien lo que dice. ¿Cómo vas a construir o empezar a construir un edificio si no evalúas los materiales que ya tenés como para empezarlo? A ver si vas a poder terminar con eso. No va a ser cosa que después vengan y se te burlen, ¿no? Entonces, cuando tomo una decisión, tengo que evaluar ciertas cosas. Cuando yo decido, cuando yo le pregunto y le digo, Señor, yo quiero conocer tu verdad, quiero que me enseñes, quiero que me hables, quiero que me muestres el camino por el que tienes que andar, que tengo que andar, también yo tengo que decir, Señor, he evaluado ciertos costos, porque es real. Señor, he evaluado ciertos costos y toda tu palabra, toda la Biblia, me muestra y me enseña que el beneficio, si se quiere decir beneficio, uso esta palabra para que se entienda lo que quiero decir. Señor, pero el beneficio es mucho mayor que el costo, que el precio a pagar. ¿Me entienden? Porque hay veces que le decimos, Señor, muéstranos el camino por el que yo voy a andar. Y el Señor nos muestra y dice, no, Señor, estuve haciendo un análisis de cálculo y es mucho el costo. Es mucho el costo. No estoy dispuesto a ciertas cosas. No estoy dispuesto a que me tilden de loco. No estoy dispuesto a perder mi reputación. No estoy dispuesto a perder mi estatus. No estoy dispuesto a perder mi lugar, mi posición. No estoy dispuesto a perder amigos. No estoy dispuesto a que los míos, los de mi casa, me vean mal, me juzguen. Entonces, Señor, gracias, pero no. ¿Me entienden? Así todo, gente. Así todo. Cada cosa que el Señor, cada revelación que el Señor traiga sobre nuestras vidas, va a provocar esto en nuestras vidas. Esa confrontación con lo que yo creo, con lo que yo pienso. ¿Sí?
Pero si me quiero abrazar a su verdad, si me quiero abrazar a su palabra, tengo que tener en cuenta que va a haber un costo. ¿Sí? Bien. Cada uno lo evaluará en su momento. Algo de lo que yo quiero hablarles es un tema muy, miren mi cara, demasiado controversial. Pero bueno, yo les cuento lo que el Señor nos ha revelado, lo que el Señor nos ha mostrado, lo que el Señor nos ha dicho, hey, esto no fue abolido, esto sigue vigente todavía. Pero después cada uno hará su análisis, cada uno hará su estudio, su investigación al respecto, y tomar una decisión, ¿sí? Como nosotros ya la hemos tomado. Vamos para Levíticos 11, por favor. Disculpen lo largo de la introducción, pero a veces hace falta. Hay temas donde la introducción hace falta y hay otros temas donde no hace falta introducción. En este caso, debido a lo controversial del asunto, yo creo que amerita la introducción. Levíticos 11, miren con qué nos encontramos. Voy a leer la versión Reina Valera, 1960, y dice así. Miren lo que tengo como título. Animales limpios e inmundos o impuros. Voy a leer solo el primer versículo y después voy a leer los últimos 2 versículos de este mismo capítulo. Versículo número 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Bueno, Moni, bueno, me alegro entonces que hayan llegado bien, eso es lo importante. Fueron en paz, han vuelto en paz, así que Dios me los bendiga muchísimo. Shalom para ustedes también, un abrazo gigante para vos y tu familia. Miren esto, vamos a leer ahora los últimos 2 versículos, terminando este capítulo, y dice: esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que pueden comer y los animales que no se pueden comer. Cualquiera me diría, cualquiera pensaría: pero me estás hablando de la ley, me estás hablando del Antiguo Testamento, me estás hablando allá del monte Sinaí, me estás hablando de un pacto anterior a Yeshua, que fue abolido, que se cayó, que no duró, que... Ojo porque volvemos a hablar a la luz de las Escrituras y a la luz de lo que el Señor nos va enseñando. Recuerden que el otro día lo hablamos, gente, no hay división entre Viejo Pacto y Antiguo Pacto. No debería haber división entre el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Recuerden que la división viene, y lo hablamos el otro día, a través de este tal Marción, ¿sí? Que fue él el que dividió y que habló, ¿se acuerdan? Que hablábamos acerca del demiurgo. De otra entidad, ¿sí? Que está allí con Dios, en oposición con él. Entonces, Dios viene a ser como el Dios creador de todo, el que creó todo el plano espiritual, y después está este demiurgo, ¿sí? Que es una deidad, que está con Dios también, que tiene casi el estatus de Dios, que creó toda esta parte material, y que sería el Dios de los judíos. un sincretismo tremendo, y habíamos hablado acerca del sincretismo, habíamos hablado acerca se me fue la palabra, ¿cómo era? ¿Se me fue? Bueno, ya me voy a acordar. Habíamos hablado acerca de eso, gente. Entonces,
cuánta división, ¿no? Y se dividió la Biblia por versículos, y se dividió por capítulos, y se dividió por títulos. Y eso lo hizo el hombre. La Biblia se lee como un todo, de principio a fin, sin divisiones. Gente, en este capítulo, el Señor habla y deja todo bien en claro. ¿Qué animales son limpios? Que él dice, podés alimentarte de ellos, no hay problema. Pero después otros animales que son impuros. ¿Impuros por qué razón? Porque son los encargados de la limpieza, son los encargados, o sea, su carne, sus sistemas, ¿sí? Están diseñados para la limpieza. No me sale qué otra palabra poder decir, ¿sí? Para mantenimiento. ¿Vieron cuando un animal se muere? Imagínense si los animales que se van muriendo no hubiera otros animales que limpian aquello. Imagínense la podredumbre que habría, ¿no? Pero hay algunos animalitos que se encargan, ¿sí?, de provocar esa limpieza. Hay algunos animalitos que se encargan de esa... bueno, que se encargan de limpiar. Lo único, la palabra que se me viene es de limpiar, pero se encargan del ecosistema, ¿no? De mantener el ecosistema sano y limpio, ¿no? No solamente de comerse los animales que se han muerto, sino de mantener el ecosistema sano y limpio, sustentable. ¿Entienden? Impiden la proliferación de bacterias, de parásitos, de enfermedades no deseadas, claramente. Entonces el Señor dice, hey, estos animales podés comerlos, estos animales no van a traer ninguna consecuencia a tu vida, pero estos otros animales, debido a su organismo, son altamente, o a la corta o a la larga, perjudiciales para tu vida, por las toxinas, ¿sí?, que ingresarán a tu torrente sanguíneo, las toxinas que entrarán a tu sistema digestivo, perdón, que a la corta o a la larga van a traer otras enfermedades. ¿Me entienden? Mil disculpas, no estoy bien de la garganta. Entonces, Dios se encarga de dejarnos una lista para que no tengamos problemas a corto, mediano o largo plazo. Para mantener nuestra vida, nuestros sistemas limpios, libres de enfermedades, libres de consecuencias. Pero después hay pasajes en el Nuevo Testamento que obviamente en su momento lo tomamos, claro que sí. Pero cuando empezamos a evaluar el contexto, cuando empezamos a hacer un estudio al respecto, pasajes que los usamos para justificar todo lo que comemos, a la luz de la palabra, a la luz de la revelación, nos damos cuenta de que, estábamos errados. Me enseñaron algo y me quedé con aquello. Y con esa enseñanza, con ese pensamiento, entonces justifico el hecho de comer cualquier cosa. ¿Sí?
Y sin darnos cuenta, gente, escuchen esto es muy importante. Cuando vos consumís algo que el Señor dice, no quiero que lo consumas, teniendo en cuenta de que somos templo del Ruach, templo del Espíritu Santo, y que tenemos que cuidar este templo, entonces nosotros solitos nos vamos quitando años de vida, gente. ¿Sí? Porque el Señor, de alguna manera, y esto lo estoy parafraseando, no quiero que lo consumas por las toxinas que hay en ese organismo, toxinas que después van a pasarse al tuyo con problemas de salud graves, no tan graves, que van a hacer que a la corta o a la larga traigan muchos problemas y que sí o sí te nos resten años de vida. ¿Entiendes? O sea, Dios no es un Dios arbitrario que te está diciendo, hey, no quiero que comas. No, hay una razón por la cual Él nos dice, hey, esto sí y esto no. Y estamos hablando, gente, que lo que nosotros tenemos que descubrir en la palabra es la intención. Entonces Dios dice, esto quiero que lo comas y esto no. ¿Cuál es su intención? ¿Por qué Él nos dice que no? ¿Por qué nos dice que sí? ¿Sí? Gente, ¿quién de nosotros, si su hijo, si nuestros hijos fueran a comer algo que nosotros sabemos que le van a hacer mal, quién los dejaría? ¿Quién de nosotros dejaría que nuestros hijos coman algo que sabemos que les va a hacer mal? ¿Sí? Dios es nuestro papá. Él nos creó. Somos parte de su plan, de su diseño. Somos sus hijos. Y Él tiene cuidado con sus hijos. Así como Él nos dice, hey, no quiero que haya raíz de amargura en tu corazón, porque esa raíz va a echar más raíz y más profunda y se va a agarrar de tal manera en tu corazón que después va a ser muy difícil sacarla, pero también con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, hey, el Señor no se preocupa solo por nuestro corazón. No se preocupa solo por tu vida espiritual. Él se preocupa por tu vida física también. Recuerden que en Mateo 6, Él dice, hey, los gentiles, los que no me conocen, los que no tienen pacto conmigo, ellos sí están preocupados por qué van a comer, por qué van a vestir, por qué... Pero no, entre ustedes no debe ser así. Su papá sabe que tienen necesidades. Tranquilos. Busquen el reino. Estas necesidades, Él se las va a suplir. Si les dio la vida, les va a dar el alimento. Tranquilos, no se preocupen por eso. Si les dio un cuerpo, también se los va a vestir. Tranquilos. ¿Entienden? Dios no está preocupado solo por nuestra área espiritual. Dios está preocupado también preocupado en el sentido de que Él se ocupó de que nuestras vidas, nuestros cuerpos también estén sanos. Y podamos llevar a cabo la encomienda, podamos llevar a cabo la tarea, la asignación que Él nos dio. ¿Vieron esos días que duele mucho la cabeza, que no te podés ni siquiera concentrar? Ese día prácticamente nos sentimos inútiles porque no podemos hacer nada. Entonces imagínense si nuestros cuerpos estuvieran enfermos. No podríamos salir, no podríamos hacer lo que Él nos llamó a hacer. Porque nuestros cuerpos estarían intoxicados con bacterias, con cosas indeseables, por nuestra mala alimentación, por comer aquello que Él dice, y esto no quiero que lo comas. ¿Entiendes? Porque va a traerte problemas y ese problema te va a restar años de vida. Ese problema va a hacer que no puedas llevar a cabo
aquello para lo cual te cuidé, te formé, te llamé, te traje. Pero como seres humanos y como nuestra naturaleza en esencia es pecaminosa, entonces a veces nos cuesta hacerle caso a Dios. Y siempre estamos buscando el versículo o la enseñanza que justifique lo que yo hago, que justifique mi pensamiento, que a mí me convenga, que a mí me sirva, ¿no? Entonces, agarramos partes, ¿sí?, que las sacamos del contexto y le creamos otro contexto, ¿no?, para justificar a aquellos. Porque es parte de nuestra naturaleza, gente. Siempre es parte de nuestra naturaleza. Excusarnos, hacer cosas que me gustan, que me convienen. Y usar el versículo, ¿no?, para justificar aquello. Y miren, hoy voy a leer dos partes, ¿no?, que muchas veces usamos para justificar esto. Para decir, pensar y creer que aquello ya pasó, que aquello fue abolido, que ahora el Señor nos permite que podamos comer de todo. Y así estamos. Allá está el ácido úrico, allí está el colesterol, allí por las nubes siempre. ¿Cómo es la otra? La glucemia, la diabetes, allá todo. Y si supiéramos que eso viene no solamente por herencia, sino que se despiertan en nuestra vida por la mala alimentación. De pronto apareció aquello. Le meto a mi cuerpo lo que no le tengo que meter. Entonces, aquello produjo esa enfermedad. ¿Sí? Miren esto. Vamos al libro de Corintios. Corintios capítulo 10, versículo 25. Sí, todo eso, Susana. Todo eso. La verdad que no, es un asesino silencioso, ¿no? Es un asesino silencioso. Tremendo. Y miren qué tremendo, ¿no? Porque cuando nosotros decimos, gente, escuchen esto. Cuando nosotros decimos que la diabetes se hereda, miren qué importante. Viene en el ADN. ¿Me entienden? O sea, aquello malo que el Señor nos dice, esto no quiero que lo comas, y nosotros lo comemos lo mismo porque tenemos versículos que usamos para justificar todo lo que como, ¿no? Tiene la capacidad de introducirse, de hacerse uno, de mimetizarse en mi ADN para pasarlo a mi próxima generación. Y otras veces, no, mis antepasados comían sano, no me pasaron nada. ¿Y cómo puede ser que yo ahora? Entonces cuando empezás a investigar, ¿y qué estás comiendo? Nos vamos a dar cuenta del desequilibrio que hay y el hecho de comer un montón de cosas que el Señor dice, no quiero que comas eso. ¿Ah? Gente, hagan su propio análisis de esto. No se queden con lo que yo digo, pero busquen, indaguen. No se queden ahí simplemente con que no porque a mí me conviene, no porque este está loco. No, por favor, hagan su análisis, busquen, hagan su propio estudio ahí en su casa. No les va a llevar mucho tiempo. Miren uno de los versículos, y no digo capítulos, uno de los versículos que hemos usado para justificar aquello. Miren, 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, dice lo siguiente.
de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, ¿qué decimos? No. Pablo dijo que de todo lo que hay en una carnicería, pero cuando entramos a analizar, o sea, si hoy vamos a una carnicería, hay de todo. De todo. ¿Sí? Ahora, son cosas que nosotros tenemos que analizar. El contexto. Primero, el contexto. Amonestaciones contra la idolatría. O sea, que los animales puros o impuros no tienen mucho que ver en este caso por el título. El título me está hablando de la idolatría. En el versículo 23 de este capítulo 10, yo tengo un subtítulo en la Reina Valera que dice: haced todo para la gloria de Dios. Pero se mantiene, ese subtítulo se mantiene y está estrechamente ligado con el título del capítulo que dice amonestaciones de la idolatría. Entonces Pablo nos está hablando, en este caso, de que lo que se vende, porque la palabra carnicería está mal traducida, la palabra que iría allí sería mercado. Entonces, de todo lo que se vende en un mercado, coman. No se olviden que Pablo, él dice: yo soy judío, de la tribu de Benjamín. Guardador de la ley como pocos. Pablo en un lugar habla y dice: hey, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, bla. Y de alguna manera nos saca la chapa, ¿no? Nos saca la chapa, Pablo. Entonces, ustedes imaginen a un tipo así, guardador de la ley, celoso de la palabra del Señor, comiendo algo impuro y diciéndoles a los demás que coman algo impuro. O sea, el primer pensamiento obviamente es no, claro que no. Entonces, ¿de qué me viene hablando Pablo? Gente, hay temas en la Biblia que no son demasiado importantes tocarlos, que Pablo o cualquier otro no hizo mucho énfasis en aquello porque se supone. El otro día hablábamos acerca de que Jesús dice: hey, ¿escucharon que fue dicho que? Bueno, pero yo les digo, les vengo a traer la interpretación correcta porque agarraron para el lado de los tomates. Pero hay otros temas que no hizo falta aclarar demasiado. Porque el pueblo lo cuidaba, porque el pueblo sabía que era así. ¿Me entienden? Entonces, cuando Pablo habla acá, estaba refiriéndose a animales sacrificados a los ídolos. Y así como los sacrificios que se presentaban ante Dios eran cabras y eran corderos, entonces de eso está hablando Pablo. Cuando habla de lo sacrificado a los ídolos, no se sacrificaba otra cosa, sino cabras y corderos. ¿Me entienden? O vacuno, vaca. ¿Sí? Yo voy despacio porque por ahí termina siendo un tema no difícil de digerir y tenemos que ir viéndolo, vuelvo a decir, a la luz del contexto. Nosotros nos tenemos que imaginar en ese lugar. Pablo no le está hablando a ver, ¿cómo les digo? Pablo no le estaba hablando a gente que desconocía esto, sino que
así como los judíos le sacrificaban a Dios, la gente también le sacrificaba a sus ídolos. Pero sacrificaban lo mismo que los judíos: cabras, corderos y vacas. Entonces, por eso que Pablo dice, cuando van al mercado, y no se olviden, gente, no se olviden esto: cuando los judíos le sacrificaban a Dios, comían del sacrificio. Cuando esta gente le sacrificaba el animal a su ídolo, después le sacaba provecho, obviamente. Se lo traía y lo vendían en la carnicería, lo vendían en el mercado. Entonces, ¿el mercado qué vendía? Aquellos animales que habían sido sacrificados a los ídolos. De eso está hablando. De eso está diciendo. Y está diciendo, de todo lo que le pongan adelante, o de todo lo que hay en el mercado, coman. Porque el ídolo no es nada. Del Señor es la tierra y su plenitud. El ídolo no es nada. Cómanlo tranquilo. Pero, está diciendo Pablo, pero, por cuestiones, y le resumo todo lo que dice acá el capítulo 10, pero por cuestiones de conciencia, porque si vos, ¿qué sabes? Que el ídolo no es nada, pero el otro no sabe, no entiende, no le cayó la ficha todavía, y te ve a vos comiendo algo que fue sacrificado a los ídolos, la conciencia de ese que es débil, ¿entiende? Esa persona va a entrar en un conflicto y va a decir, ¿cómo mi maestro, cómo este que me está enseñando, de pronto está comiendo los sacrificados de los ídolos? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si comías los sacrificados a los ídolos, vos pasabas a ser, o sea, según el pensamiento de ellos, vos pasabas a ser como uno que participaba en ese sacrificio de los ídolos, por comer aquello que había sido sacrificado para el ídolo. Pero Pablo está diciendo, no se hay problema ahí, eso no es nada. Pero por causa de conciencia, por causa de la conciencia de aquel que es débil, entonces no lo coman. ¿Pueden comerlo? Sí, porque el ídolo no es nada. Pero por causa de aquel que es débil, no lo coman. Para que aquel no se pierda, para que aquel no se extravíe, porque la idea es ganarlo. ¿Me entienden? Nunca está hablando de que, hey, si hay animales impuros, cómanlo también. En todo el capítulo no se está refiriendo a eso. Vamos al contexto. Siempre vamos al contexto. Imaginémonos allí, en su cultura. Imaginemos a la gente, el escenario allí. Nosotros siendo protagonistas de todo aquello. ¿No? Como si camináramos detrás de Pablo y lo estamos observando. Y imagínense el lugar, imagínense todo. Para no sacar las cosas de su lugar. Entonces la gente sacrificaba cabras, sacrificaba... en el año 70, escuchen esto, en el año 70, después de Cristo, cuando Antíoco Epífanes, antes de destruir el templo, sacrifica una cerda, un chancho hembra, sobre el altar, pero lo hace a propósito. Es parte de esa abominación desoladora que se cumple allí con Antíoco, pero también tiene una proyección futura cuando este anticristo, cuando este personaje también profane el altar del Señor. Bien. Pero en ese momento se sacrificó un cerdo. Y Antíoco lo hizo a sabiendas, lo hizo a propósito, porque sabía y conocía que era un animal impuro. Gente, en el tiempo de los cruzados, me abro un poquito, abro un pequeño paréntesis. En el tiempo de los cruzados, allí por Europa, por España, cuando estos cruzados enviados por la Iglesia Católica
salían a hacer sus cruzadas, a hacer sus avances misioneros, entre comillas, a los demás pueblos, con la idea de exterminar a los judíos se habían mimetizado, se habían mezclado para no ser asesinados. Gente, le estoy hablando mucho tiempo después de Yeshua. ¿Saben cómo descubrían, y aún en el tiempo de Hitler, estamos hablando de muy poco tiempo atrás, ¿saben cómo descubrían a los judíos? Se cocinaba un cerdo y le decían, come. El que era guardador de la palabra del Señor, el que era celoso de la palabra del Eterno, el que era celoso de lo que el Señor había determinado, mandado, diciéndole a su pueblo que guarden esto, ellos no lo comían. Y ahí se descubrían. Miren qué tremendo, ¿no? Estaban dispuestos a lo que se viniera. Qué loco. Estaban dispuestos a lo que se viniera. Y vos podés decir, pero era un pedacito de vacío, era una costillita, era un riñoncito, se me hacía agua la boca, no era nada. No, ¿cómo que no era nada? Para ellos era transgredir aquello que el Señor había mandado. Para ellos era, hey, no puedo hacer lo que mi padre me dice que no haga. Mi padre me está cuidando. No puedo yo simplemente tirar aquello a la basura para ganar mi vida. Recuerden que Yeshua dijo, aquel que quiera ganar su vida la terminará perdiendo. Susana, ya busco ahí, no sé lo que dice, no recuerdo ahora qué es lo que dice por ahí, ya lo busco y lo amplío. ¿Me entiende, gente? La historia nos dice que a las brujas se las quemaban en las hogueras, ¿se acuerdan, no? El palo, las ramas alrededor, la bruja atada ahí en el palo y le prendían fuego abajo y se quemaba viva. ¿Saben quiénes fueron los primeros en morir con ese tipo de muerte? Que después lo hayan hecho con las brujas es otra cosa. Pero ¿quiénes fueron los primeros en inaugurar ese sistema? Los judíos. Ellos fueron los primeros asesinados de esa manera. Aquellos que guardaban la palabra del Señor. Aquellos que la manera en que estos cruzados se encontraron para encontrarlos y sacarlos a la luz era hacerle comer cerdo. Qué tremendo, ¿no? Saber que iban a morir de esa manera y ellos decían, yo no voy a comer. No voy a transgredir lo que mi papá, lo que mi Dios, lo que el Eterno dice. ¡Wow! Tremendo. Y nosotros agarramos un versículo, lo quitamos, ¿no? Lo sacamos de su contexto y lo utilizamos para justificar. Ahí va. Aguántame eso. 22. Sí, Señor. Dice el rechazo, los judíos rechazan a Jesús. Sí, Señor. Yeshua en una convocatoria. Tremendo. Gente, ¿me entienden? Yo le estoy comentando mi análisis, mi estudio, aquello que a mí me ha sido revelado. Hagan su análisis, hagan su estudio, no se queden con lo que yo digo, tampoco lo rechacen así rápido, nada más, sino que a mí yo siempre les digo esto, ¿no? A mí me gusta hacer esto, me gusta decir, a ver
voy a investigar al respecto. ¿Lo rechazo de una? Si es muy obvio, claro que sí. Pero hay algunas cosas que quedan haciendo ruido, donde no lo tengo bien en claro, y no quiero que un pensamiento que yo tenga me prive de conocer algo que mi papá lo está estableciendo. ¿Me entienden? Entonces yo no quiero que un pensamiento que yo tengo ya establecido acá diga, no, porque a mí me dijeron, yo leí, a mí me enseñaron qué, así que no. Digo, a ver, vamos a ver. No me cuesta nada, no pierdo nada. Es más, me instruyo más, aprendo más. ¿Sí? Y no dejo, porque yo pienso y digo, no va a ser cosa que mi papá sea el que me está hablando. No va a ser cosa que mi papá sea el que me está revelando algo. Y yo, por un pensamiento que tengo instaladito acá, simplemente lo rechace. No, digo, a ver. Y después de hacer un estudio, un análisis, después de leer muchas cosas, caemos en la cuenta donde, Señor, esto todavía está vigente. Entonces, cuando nosotros decimos que la ley fue abolida, ojo, ¿qué parte de la ley fue abolida? La parte del sacerdocio, la parte del sacrificio. Y otras cuestiones que no tienen que ver con nosotros. Pero hay otras cosas que son parte, como decíamos el otro día, y como Susana nos había puesto acá abajo, es parte de la legislación del reino. Dios no tiene como dos legislaciones. Una para aquellos y una para vosotros. Recuerden que el Señor dijo, una sola ley, una misma ley habrá, tanto para el judío, para el hebreo, tanto como para el nacido acá, como para el extranjero. Una sola ley, esta. Y tanto el natural como el extranjero, esto es lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, el Señor no tiene algo así como dos leyes, como que no, hizo una primero, después la cambió por otra nueva, que nos da una libertad bárbara, un libertinaje tremendo. Desastre hemos hecho con ese libertinaje. Agarrado los versículos bíblicos de acá para allá y hemos justificado todo. Todo está justificado. No, gente, tengamos cuidado. Gente, tengamos cuidado porque estamos en los tiempos finales. Tengamos cuidado porque nos estamos alimentando mal. Tengamos cuidado porque hay muchas enfermedades que están dando vueltas. Y si nuestro sistema ya está débil porque venimos comiendo mal, ¡ojo! Que no va a ser cosa que la vida se nos acabe antes. ¿Sí? El Señor dejó una ley alimentaria. ¿Que nos cuesta? Sí, nos cuesta. A nosotros nos cambió la vida por completo. Tuvimos que reordenar todo nuestro menú. ¿Sí? Tal cual, Susana. Tal cual. Que si eso hubiera estado abolido, ¿cuál sería el problema? ¿Me entienden? Son cosas que nos muestran y nos hace ver de que eso sigue hoy en día todavía. Sigue en pie. Es parte de la legislación del reino. Es parte de la dieta que nuestro Padre Celestial nos pone delante. Nos instruye, nos enseña. Aún en eso. Él es tan bueno con nosotros que inclusive tiene cuidado de cómo nos vamos a alimentar. Para poder tener una vida larga y saludable aquí en la tierra. Entonces tengamos cuidado, gente. Porque hoy la comida prácticamente es toda transgénica.
toda transgénica. Y te llenas la panza, pero aquello no te alimenta. ¿Sí? Es más, aunque te llenes la panza y comas en abundancia, cada vez estás más enfermo. Por todo aquello que esa comida tiene. Transgénico es sacado de lo natural, modificado. Frutas, verduras, aún la carne, modificada genéticamente. Y hay una intención malvada y perversa detrás de todo eso. Entonces nuestro Padre nos dice, hey, con más razón en este tiempo. Y miren qué casual, ¿no? Miren qué casual que un tal personaje llamado Bill está alentando a no comer más carne de vaca. Y en muchos países del mundo hoy se está cultivando carne, es una carne cultivada, es una carne artificial. Porque las vaquitas con sus eructos y con sus gases están dañando demasiado la capa de ozono. Así que no hay que consumir más vacas. No hay que criar más vacas. Porque estas están causando graves efectos en la capa de ozono. ¿Qué cosa de loco? Toda la vida hubo vacas. Y justamente ahora. Gente, hay un plan malvado, macabro detrás de todo esto. Entonces se está cultivando carne cultivada, carne modificada, carne artificial. ¡Ojo! Y qué casualidad que en el medio de todo esto, los cerdos abundan, hay criaderos gigantes por todos lados y económicos. Para que comas solo cerdo. Y metas a tu organismo un montón de toxinas que no van a hacer más que restarte años de vida. Calidad de vida. Tengámoslo en cuenta. No me crean a mí. Hagan su análisis. Y por último, gente, no me quiero extender, por favor, miren la hora en la que estamos ya. Por último, miren esto. Pedro con Cornelio, se los voy a decir rápido. Miren acá. Capítulo 10 de Hechos, versículo 10. Y tuvo hambre, salió, dice que estaba en un lugar, salió afuera al balcón, tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo al Señor, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Ahí nomás. Entonces, me sirve para justificar todo aquello que como. Entonces puedo comer lo que quiero, porque el Señor le dijo a Pedro, ojo, el Señor le dijo a Pedro, ¿qué le dijo en realidad? ¿Qué le quiso decir el Señor a Pedro? ¿A qué estaba haciendo referencia? ¿Cuál es el contexto de aquello? Y en el contexto encontramos que no tiene nada que ver con animales. El Señor usó aquello simplemente para dejarle a Pedro en enseñanza, por lo que le iba a acontecer a Pedro. ¿Sí? Miren esto. Entonces lo vienen a buscar Pedro, porque fue mandado a llamar por Cornelio. El Señor ya le había dicho a Cornelio a dónde encontrar a Pedro, entonces Cornelio lo manda a llamar. Pedro viene a la casa de Cornelio y se encuentra con
un montón de gentiles que Cornelio, que era gentil también, había invitado. Entonces Pedro dice lo siguiente. Versículo 28 del capítulo 10 de Hechos. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Sí, eso lo sabemos. Pero miren esto. Pero a mí, me ha mostrado Dios ¿qué le mostró Dios? Que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Entienden? Como nada tenía que ver con los animales. Dios simplemente le mostró aquello para hacerle entender a Pedro de que el Señor le había placido hacer partícipes a los gentiles de su evangelio, de su reino. ¿Me entienden? La visión, como decís vos, Susana, la visión la tuvo ahí. Mientras estaba en el balconcito de la casa, ahí tuvo la visión. Pero no la revelación. La revelación, miren. Pero vio el cielo abierto. Capítulo 10, versículo 11, él tiene la visión. Versículo 28, tiene la revelación. Ahí se le es revelado aquello. Y entonces dijo, ustedes saben que entre gentiles y judíos no nos tratamos. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común e inmundo. ¿Me entienden, gente? Si nosotros utilizamos las escrituras a lo bruto, siempre vamos a encontrar aquello que justifique mi acción. ¿Sí? Siempre tendemos a eso. Pero si la leemos con cuidado, detenidamente, analizando el contexto, el título, el versículo anterior, el capítulo posterior, lo analizamos a ese versículo dentro de su contexto, nos vamos a dar cuenta que nada que ver con lo que yo creía, nada que ver con lo que me habían enseñado. Entonces, gente, la ley alimenticia, esa sigue tan vigente como el primer día. Porque la ley no fue abolida. ¿Qué es lo que fue abolido? Fue abolido el sacrificio. Fue abolido el sacerdocio. Y otras cosas que no tienen que ver con nosotros, que en algún momento éramos gentiles y ahora fuimos, ¿sí?, aceptados, adoptados en la familia de Dios. Pero por venir de afuera, no nos incluye. Entonces, algunas cuestiones, que eso tiene que ser estudio de cada uno de nosotros, algunas cuestiones sí, ya no tienen vigencia. Porque en Yeshua se cumplieron. Porque ya no hay más templo. ¿Sí? Pero hay otras, y es lo que yo le decía el otro día, hay otras que siguen vigentes. Cuando el Señor nos tenga que juzgar a cada uno de nosotros, ¿qué va a usar para juzgarnos? ¿Cuál va a ser la constitución que Él va a usar para juzgarnos? Recuerden que el juicio no es malo. Cuando alguien va a un juicio es simplemente para ver si es culpable o es inocente. Entonces el día que seamos juzgados, el día que nos tengamos que sentar y sean abiertos los libros, y yo tenga que recibir una sentencia en ese juicio, si me siento a la derecha o si soy un cabrito que... ¿Me entienden? Entonces,
tengamos en cuenta que el Señor va a usar su Torah, la constitución que Él nos dejó, no el libertinaje que nosotros usamos hoy. ¿Entienden, gente? Tengamos cuidado con eso. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno malo. Y parece que hubiera un versículo para cada cosa que justifica todo aquello. Cuidado, gente. Cuidado, porque bien lo dijo Pablo a los tesalonicenses allí en el capítulo 3, cuando habla del carácter de los hombres del último tiempo. Cuidado. No va a ser cosa que yo esté haciendo algo porque creo que está bien y el día de mañana voy a tener que dar cuentas por aquello. Por eso le dije al principio de que Dios nos está enseñando la correcta interpretación. Dios nos está mostrando la intención de su palabra, pero va a depender de mí. Si decido transitar por ese camino que el Padre me está mostrando o no. Nos hemos encontrado donde hemos ido a algunos lugares donde te invitan a cenar y lo que hay es cerdo, porque es más barato. Y hemos tenido que tomar una decisión. Hemos tenido que cambiar nuestro menú en casa, siendo que el cerdo es más barato y es más económico, y comes carne. Pero el Padre dice, no quiero que comas eso. Y parece que lo que el Padre dijo, esto sí, quiero que comas, eso es lo más caro hoy. Y es lo que no se va a conseguir de acá a poquito tiempo. Hoy estaba contando a mi esposa, creo que en Australia, en algunas ciudades importantes de Australia, ahí se sacó hace poquito una ley donde está totalmente prohibido, penado con multa, una multa económica alta, ¿sí? A todos aquellos que hacen una quinta en su casa. Escuchen esto, qué loco. O sea, la gente que quiere cultivar sus propios vegetales en su casa, pasa el dron, ¿sí?, por tu patio, y si ve la quinta ahí, no solamente vienen y te la destruyen, sino que te cobran una multa económica que va a estar bastante tiempo para poder pagarla. Esa intención macabra es privar a la gente, entre tantas cosas, es privar a la gente de poder comer sano, de poder comer aquello que Dios dijo, esto sí quiero que lo coman. Y solo poder comer aquello que el gobierno te va a ofrecer. Si queremos hacer la voluntad del Padre, vamos a tener que tomar decisiones en nuestras vidas, gente, decisiones radicales. Decisiones que van a hacer que muchos te cuestionen. Pero bueno, evaluar. Costo-beneficio. Evaluar si le hago caso o no a mi Padre. Si voy a ser obediente o desobediente a lo que Él me manda. ¿Sí, gente? Vuelvo a decir, no me crean a mí, hagan su estudio, su análisis, vean, estudien, averigüen, indaguen, escudriñen, métanse profundo y tengan ustedes su revelación al respecto. Que en esa búsqueda el Padre venga a revelarte. Necesitamos la revelación para poder caminar en su palabra. Recuerden que el remanente, gente, el remanente que al final del tiempo va a ser salvo, es el que guardó la Torá, tuvo a Yeshua como Señor de su vida y aceptó su señorío,
y no le importó perder la vida, si se da el caso. ¿Sí? Entonces, como parte de ese remanente que creo que soy, entonces tengo que tomar decisiones. Y decisiones basadas en eso. ¿Voy a ser obediente? ¿Voy a cumplir lo que mi papá me pide para mi bien? ¿O voy a ser un rebelde? Con sus posibles consecuencias. Claro que sí. Entonces, gente, estamos llegando en un tiempo donde tenemos que decidir. Donde la palabra misma del Señor dice que Él divide las aguas. Y la palabra profética para este tiempo es que en este tiempo, más que nunca, las aguas están siendo divididas. La cizaña se está dejando ver entre el trigo. Se está haciendo evidente quién es quién es trigo, quién es cizaña. ¿A través de qué? A través de la obediencia a la palabra. Esos son los tiempos en los que estamos. Así que, gente querida, a estudiar y a tomar decisiones. Si me considero parte de ese remanente, si digo ser salvo, entonces, ojo, analicémonos cómo estamos viviendo, qué estamos comiendo, cómo estamos llevando adelante la palabra que nos ha sido revelada y si hemos estado dispuestos a caminar en ese camino que el Señor en algún momento te ha mostrado. ¿Sí? Nos vemos mañana. Mañana, 9 de la mañana, nos encontramos de nuevo por este lugar, siguiendo, expectantes por en esta cuenta del Homer, en esa cuenta ya regresiva, hasta el día 50, esperando el día 4 y 5 de junio, pero estando siempre abiertos, aprendiendo, para que nuestro Padre nos revele la intención correcta de su corazón. Mañana 9 de la mañana nos vemos en este lugar. Un abrazo gigante, Dios me los bendiga mucho, bendecida noche para cada uno de ustedes. Chao, chao. Gracias por el aguante, se me ha pasado un montón la hora. Chao, hasta mañana. Chao, chao.